Bienvenidos más a una emisión de este programa La Gran Comisión. El día de hoy nuestro programa se llama Creyentes Ejemplares. Vamos a hacer una pequeña revisión de algunos de los puntos que San Pablo nos marca en el libro de Tesalonicenses para que nos sirvan de inspiración para seguir adelante con nuestro servicio al Señor. La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Bien, pues como siempre, un gran saludo a todos ustedes, allá donde se encuentran en sus hogares, en sus trabajos, donde estén viendo el programa, ya sea en la televisión directamente o por internet, que también lo pueden ver el programa ahí, toda la programación del Canal 38, que es una bendición para todos. Hoy vamos a empezar un segmento de varios capítulos sobre el libro de Tesalonicenses, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Y bueno, como a manera de introducción general, aunque vamos a ir tomando algunos puntos a través de los programas de Tesalonicenses, tenemos que entender, por ejemplo, que esta carta está dirigida a una población de lo que es Grecia. Es decir, anteriormente habíamos visto a Filipo, en los filipenses, bueno, pues ahora vemos tesalonicenses. Son regiones cercanas, pertenecen a la misma provincia de Macedonia, que en el caso de aquellos del primer siglo, digámoslo así. En este caso, Tesalónica era la capital de esa provincia de Macedonia, ¿sí? Macedonia fue una región que fue segmentada del imperio griego, digámoslo de esa manera. Cuando muere Alejandro Magno, sus generales se dividen las zonas y empiezan a segmentarse de una manera muy curiosa en ese sentido. Bueno, Macedonia queda establecida como una provincia, digámoslo así, y tiene varias ciudaditas. Entre ellas estaba Tesalónica, que era la capital. Y bueno, como datos interesantes, antes de entrar al tema específico del pasaje, tenemos que el nombre de Tesalónica, que suena muy bonito, Tesalónica, era el nombre que tenía la hija de Filipo II, que era el papá de Alejandro Magno. Es decir, Tesalónica era media hermana de Alejandro Magno el conquistador griego. Entonces, se supone que su papá le puso ese nombre de Tesalónica porque en una batalla venció a una población que está abajito, ahí donde están ellos, que se llamaba Tesalia. Entonces venció a los tesalios. El día en que vence a esta población de Tesalia es el día que nace su hija, por eso le puso Tesalónica como una manera de recordar el triunfo que tuvo en una guerra. Pues al final de cuentas los pueblos antiguos siempre andaban en guerra, bueno, y los de ahora también, tampoco estamos tan lejos. Entonces le pone Tesalónica a ella, luego esa chica se convierte en una mujer y se casa con una persona, y esa persona es justamente la que en un momento determinado pues tiene su descendencia más adelante, el rey Casandro. ¿Sí? Esas cosas que antes no entendíamos bien cómo se comprometían en matrimonio los hijos de los reyes, pero pues así era el asunto. Entonces, esa es la Tesalónica, esas son las características, digamos, geográficas. Están a orillas del mar Egeo, ¿sí? Está, digamos, es un puerto. ¿Sí? Todavía sigue existiendo, por cierto, es un puerto, sigue estando ahí, y obviamente en el siglo I pues era un puerto muy, muy, muy importante. Hay un golfo ahí que se llama el Golfo Termaico, ¿sí? Y en ese tiempo había una supercarretera, la vía que se le llama Egniata, un poco raro el nombrecito, Egnatia, ¿se llama? Era una línea que corría desde, hagan de cuenta, de donde está la botita de Italia, más o menos, nomás que del otro lado, ¿sí? Es lo que es Albania ahorita. Corría toda esa línea hasta llegar a lo que es Turquía, lo que es ahorita Ankara. Toda esa línea era una línea comercial y
Tesalónica estaba exactamente ahí y por eso era una ruta comercial tremendamente fuerte. Era un puerto, por lo tanto llegaban mercancías. Era tremendo, era ahí. Y le digo esto porque durante el estudio que vamos a hacer de los tesalonicenses, se van a dar cuenta de la forma de pensar de esta gente. Siempre vamos a tener que la forma contextual o el contexto social tiene mucho que ver con la forma de pensar. En fin, bueno, vamos a empezar entonces, pues. Empezamos en Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Vamos a empezar por aquí, que es el tema de hoy, los creyentes ejemplares, ¿sí? Dice Pablo, Silvano y Timoteo, nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios, el Padre y el Señor Jesucristo reciban ustedes gracia y paz. Este es como el saludo, ¿verdad? Reciban gracia y paz. Acuérdense que la gracia siempre es el regalo de Dios. Y luego dice, ejemplo de los tesalonicenses. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, ¿sí? Por su trabajo, que es fruto de su amor, y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Sí, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes, estuvimos buscando su propio bien. Fíjense, estas personas de Tesalónica, muchos de ellos no eran judíos, ¿sí? Pasa lo mismo que en Filipo. O sea, cuando San Pablo llega a estas zonas, la mayoría de los lugares a los que visita, siempre San Pablo llegaba a visitar a las comunidades hebreas, porque se supone que eran los que más entendían este asunto. Pero de ahí empezaban a compartir el evangelio con las personas no hebreas, es que no tenían nada que ver con la cultura hebrea. Entonces, era muy complicado hablar con personas que no tenían nada que ver con tu cultura. Hablar de tu cultura pues es muy difícil. Sin embargo, los tesalonicenses aceptaron muy bien el mensaje de la palabra de Dios. No solamente la comunidad hebrea que podía haber estado por ahí, sino la gente que no tenía ninguna cosa en particular. Y para ir aclarando el aspecto, lo voy a decir en otros programas próximos, pero como pueblo griego, como situación griega, estos eran politeístas, tenían muchos dioses, ¿sí? Entre los dioses principales de los griegos, al menos de la zona de Tesalónica y la zona de Macedonia, ellos adoraban a Afrodita, a Zeus, a Artemisa, a Apolos, que es muy famoso Apolo, e inclusive adoraban a dioses de la mitología egipcia, que se habían ventilado a partir de los años y de los siglos, como la diosa Isis, entre otros más. En otro programa voy a hablar un poquito más de eso para que entendamos la parte de qué significaban esos dioses y cómo estaba mezclado con este asunto. Pero ahorita de momento decimos, los tesalonicenses recibieron muy bien, vuelvo a decir, dice, su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos habían entendido, habían comprendido esta situación. No quiero yo mencionarlo y no quiero que lo tomen a mal, pero creo que una ciudad como Tesalónica, con ese bullicio de social, comercial, de estar en una línea comercial, en una línea de esa ruta comercial, de ser un puerto, de ser capital de una provincia, pues quiero pensar que tenían un poquito más desarrollado su capacidad intelectual, por decirlo de esa manera. O sea, no eran personas como con bajo nivel educativo. Eran personas de medio para arriba. O sea, era gente... Lo que tienen las grandes ciudades, por decirlo de esa manera, pues es siempre ventajas educativas, etcétera. En las comunidades pequeñas es cuando existe el rezago educativo, o sea, hay poco nivel, pero en este lugar, en Tesalónica, había gente que era inteligente y gente que era
de capacidades fuertes, porque ahí tenían negocios, lo que conocemos hoy como empresas y consorcios, pues era lo que tenían ahí, pues era una zona comercial tremendamente, era una capital de una provincia, entonces había gente muy inteligente, ¿sí? En ese sentido. Entonces, por eso me llama la atención que estas personas inteligentes hayan adoptado de manera, en su corazón, hayan adoptado el cristianismo, o sea, teniendo tantas versiones de dioses, por ser griegos particularmente, eran griegos, ¿sí? Desarrollados en una colonia romana, pero los romanos obviamente fueron los dominantes en su momento, pero ellos tenían en su cosmovisión, en su situación personal, tenían el pensamiento griego. O sea, al final de cuentas, romanos y griegos, para acabar pronto, pensaban más o menos igual, ¿sí? Los griegos porque eran grandes pensadores y sus colonias tenían toda la herencia de ellos, y los romanos pues, eran muy buenos guerreros, pero en pensamiento pues mejor se acoplaron con lo que los griegos decían. Entonces los romanos eran muy griegos, por decirlo de esa manera. Tenían los pensamientos y muchas cosas de los griegos también. De hecho, muchos de los dioses griegos tenían su equivalente, cambiaba el nombre, ¿sí? Cambiaba el nombre, por decir, la diosa Afrodita para los griegos, para los romanos era la diosa Venus, ¿sí? Por ejemplo, tenían su adaptación de una cosa a otra y para ellos era básicamente igual, ¿sí? Poseidón y Neptuno eran equivalencias entre griegos y romanos. Entonces todo era lo mismo, ¿no? Le cambiaron tantito ahí los nombres, pero básicamente eran los mismos. Entonces, sigue diciendo aquí, nuestro evangelio no llega a ustedes solamente en palabras, sino en poder. Dice, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien. Fíjense, esto de plena convicción a mí me hace referir, cuando tú tienes una creencia es diferente a una convicción. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos platicando sobre este tema. Ahorita regresamos. Hay una gran diferencia entre creencia y convicción, ¿sí? La creencia es, su palabra lo dice, yo creo, pero como una especie de, no estoy muy seguro, pero creo que fue así, hagan de cuenta. Y la convicción es, estoy seguro que es así. O sea, la convicción es con mayor profundidad, con mayor seguridad, con mayor fundamentación que simplemente una creencia. De hecho, desafortunadamente, muchísimos en nuestros países hispanos tenemos muchísimas creencias que no tienen fundamento alguno y sin embargo la gente lo sigue creyendo, sin fundamento de ningún tipo, ¿sí? O sea, no hay ninguna convicción al respecto, ¿sí? Y si entráramos verdaderamente en un debate honesto y sincero, no tendrían ninguna forma de defender sus creencias algunas personas, desafortunadamente, pero bueno, así es. Dice, sigue diciendo, versículo 6, ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, esta comunidad de Tesalónica, mezclada con tantos dioses, mezclada con el pensamiento griego y con el pensamiento romano, ¿sí? Llegaron a pensar y a creer en la palabra de Dios, ¿sí? Lo recibieron con mucho gozo. Habría que hacer varios programas en particular para entender la diferencia entre estos tipos de religiones, llamémosle ahora antiguas, me explico, pero en su momento pues eran las religiones en su momento, ¿verdad? Y el cristianismo, ¿sí? Casi la mayoría de las personas a través de la civilización y de las culturas y de los pueblos siempre han tratado de encontrar una forma de cómo entender a Dios o la forma como ellos conceptualizan a Dios. Siempre han tratado de acercarse a Dios desde su punto de vista con acciones heroicas, con acciones pacíficas, con acciones
de agricultura, de, no sé, proezas, lo que tú quieras. Siempre han tratado de acercarse a Dios. Pero el cristianismo no es que el ser humano se acerque a Dios mediante su expresión, sino es que Dios se acerca al ser humano con Cristo. O sea, ahí está la diferencia. La mayoría de las religiones en el mundo, en la humanidad y en toda la historia siempre han sido formas de cómo el ser humano se quiere acercar a Dios, pero el cristianismo es Dios acercándose al ser humano con la figura de Cristo, viniendo a morir por nosotros. Entonces hay una gran diferencia en todo eso, ¿sí? Mucha diferencia. Es el Dios quien viene a redimirnos y no nosotros los que nos acercamos a Dios, ¿sí? Dios se acerca a nosotros. Dice, ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. O sea, ustedes recibieron a Dios con gozo del Espíritu Santo. Dice, Dios, el Espíritu Santo se alegró de que ustedes le abrieran el corazón, ¿sí? Aún en medio de muchos sufrimientos, dice, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Volvemos otra vez a lo mismo que he dicho en programas anteriores. San Pablo les comunicaba, si no sabes cómo hacerle, haz lo que yo hago, porque yo estoy siguiendo al Señor. O sea, San Pablo era un seguidor de Cristo y te podía decir, imítame, o sea, haz lo que yo hago y vas a estar con el Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo al Señor, en ese sentido. No era una pretensión de hacerse él guía espiritual, no. San Pablo, y estamos hablando de en el tiempo en que están escritas estas epístolas, todavía no existían todas las epístolas como las conocemos en este momento accesibles, todavía no estaban escritos todos los evangelios como los tenemos accesibles. Entonces, las personas tenían que tener fragmentos, digámoslo así. Entonces, obviamente, tener el ejemplo de San Pablo era una forma excelente de poder imitar a Cristo. Dice, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, que era la población enseguida. O sea, ustedes de Tesalónica, ¿sí?, como capital de Macedonia, llegaron a ser ejemplo para toda Macedonia. O sea, ustedes como capital central, como una ciudad, llamémosle cosmopolita, donde había mucho comercio, bullicio, entraban, salían, había de todo. Era una gran metrópoli, digamos, no era como la que conocemos ahora, pero era una gran ciudad por todo el movimiento social, cultural, económico, turístico y todo lo que había ahí. Por supuesto que ellos fueron la cabeza de toda la provincia de Macedonia y lo hicieron bien. Dice, llegaron a ser un ejemplo con todos. Dice, con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, ¿sí? Y ya no es necesario que nosotros digamos nada. Fíjense nada más cómo evolucionaron las personas de Tesalónica, que una vez que creyeron, que una vez que aceptaron el mensaje de la palabra de Dios, ellos mismos lo empezaron a promover con otras comunidades cercanas. O sea, ese es el gran ejemplo de los creyentes, ¿sí? El tema dice, siendo creyentes ejemplares. Bueno, pues un creyente ejemplar es una persona que no solamente que entiende, comprende, vive, su mente, su corazón se alinean con Dios, sino que lo comparte. Lo comparte, ¿sí? Fíjense que yo que trabajo mucho con alcohólicos y adictos, me toca trabajar con el programa de AA, de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. Y había algo hace tiempo que yo no comulgaba muy bien. O sea, mi mente decía, está equivocado esto. En el último de los pasos, son 12 pasos, en el último de los pasos decía, después de haber tenido un desarrollo espiritual, ya aplicaremos de eso, dice, llevamos este mensaje a otros alcohólicos adictos. Dije, bueno, está bien, es correcto. Y luego decía, y tratamos de llevar estos asuntos en todas nuestras cosas de la vida, así, en todos los aspectos de nuestra vida, tratamos de llevar estos principios en todos los aspectos de la vida. Dije, caray. Dije, a mí se me hace que está al revés esto. O sea, primero lleva los aspectos, trata de llevar los aspectos en tu vida y luego compártelo. Esa era mi lógica. Pero luego con el tiempo me di cuenta y dije, no, es correcto como está aquí. O sea, si yo primero voy a tratar de aplicar todos los conceptos en mi vida, a lo mejor nunca lo voy a completar. Mi obligación es compartir lo poquito o lo mucho con la persona que está enseguida.
Y yo creo que esa fue la grandeza de Tesalónica, de que aunque ellos todavía no entendían así al 100%, ¿verdad? ¡Ah, qué bárbaro! O sea, yo soy un súper cristiano. No, pero ya lo compartían. Y volvemos a lo que he platicado en los programas anteriores. No te esperes a ser ni pastor, ni pastora, ni nada. O sea, si tú tienes algo que compartir, compártelo, ¿sí? No estés esperando que estés preparado, porque a lo mejor nunca lo vas a estar. Mejor todo lo que vas aprendiendo, compártelo de la manera en que sea. Ese fue lo que hicieron estas gentes en Tesalónica. Empezaron a compartir, ¿sí? Y muchos lugares empezaron a entender la palabra de Dios a partir de que ellos compartieron lo que estaban diciendo. A lo mejor no era completo, pero sí. Dice, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Fíjense a qué grado habrán platicado, habrán evidenciado, habrán compartido lo que ellos habían entendido, que empezaron a separarse de las percepciones y de las conceptualizaciones de los ídolos que tenían, es decir, de los dioses. En otro programa próximo voy a hablar sobre lo que significaba Apolos, Afrodita y todo eso. Pero ahorita de momento le digo, o sea, cada uno de esos dioses estaba diseñado, si lo quieren ver así, por motivos específicos de la población. O sea, para algo servían esos dioses. Entonces, el tener que dejar atrás una forma de entender tu vida social en base a la vida religiosa que habían construido tanto los griegos como los romanos para poder tener una figura espiritual a la cual te pudiera servir para tal cosa. Entonces, dejar todo eso atrás fue algo de veras complicado, de veras que Dios tocó a estas personas en Tesalónica, utilizó ese punto crucial comercial, del puerto, de la gente con mayor estudio y capacidad intelectual, los utilizó Dios para compartir y regar toda la zona de Macedonia de la palabra de Dios. Fíjense qué bonito, ¿sí? Sigue diciendo versículo 10, y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó a los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Ya estamos hablando aquí de palabras mayores, ¿sí? Ya estamos hablando de que los griegos y romanos que estaban en esa zona, ¿sí?, empezaron a entender verdades muy profundas que jamás las habían entendido estudiando a Zeus, Apolo, Afrodita y todos los que tú quieras. No habían entendido nada de eso. Lo tenían como parte de su existencia, pero no lo habían entendido. Ahora lo entienden perfectamente cuando les comparten el ministerio del Evangelio de Cristo. Y es cuando sucede, y de veras, es complicadísimo esto, porque ellos tenían una cultura diferente, totalmente diferente. Es como si yo les hablara, a lo mejor, con todo respeto, de algún país pequeño de Centroamérica, ¿verdad?, de Sudamérica, algún país pequeñito, y tú no perteneces a esa zona, tú vives en otra zona o eres de otra ascendencia hispana, y te digo, oye, ¿conoces a fulano, perengano, mengano? O sea, como los héroes, pues, como en México decir Francisco Villa, Francisco y Madero, ese tipo de gente, ¿no? Emiliano Zapata, pero decírtelos de otro lugar que no conoces, de un lugar más pequeño inclusive, no sé quiénes son esas personas. Bueno, pues esas personas son nuestros próceres, nuestros héroes. No los conozco, no tengo idea qué hicieron. Sé qué hicieron, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, sabes perfectamente lo que hicieron George Washington, no sé, aquí en Texas lo que hizo Sam Houston, por ejemplo, lo que hicieron los padres, Benjamin Franklin, todas esas personas, hasta en los billetes vienen los nombres de ellos, o sea, sabes más o menos qué hicieron. Abraham Lincoln, ese tipo de personas. Pero si te menciono personajes de otra parte del mundo, dices tú, pues no sé qué hicieron. Pues hagan de cuenta, ¿sí? Al momento de hablar sobre Cristo, también hablaban sobre la cultura hebrea, porque era claro que el Nuevo Testamento que se estaba escribiendo, ¿sí?,
era el cumplimiento del antiguo. Entonces, para entender a Cristo tenías que entender un poco de dónde venía todo esto. Entonces, era una cosa muy compleja, la verdad, muy compleja. Sí, todavía sigue siendo compleja para muchos, ¿sí? Porque de alguna manera es difícil entender la cultura para nosotros de hace miles de años y de miles de kilómetros de distancia, por supuesto. Para ellos también era difícil. Sin embargo, lo pudieron hacer bien. Tesalónica fue un ejemplo de creyentes que abrieron su capacidad, que abrieron su corazón, que abrieron su mente para aprender el mensaje del Evangelio y poder promoverlo y publicarlo. Importantísimo la promoción del Evangelio para todos nosotros. Bendiciones para todos ustedes.